Buenas tardes a todos los que vienen a esta reunión del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, hoy con un programa dedicado fundamentalmente a Brasil, en homenaje al bicentenario de la independencia del país hermano. Realmente para mí, en términos tanto institucionales como personales, me es particularmente grato recordar la relación de Argentina con Brasil, de Brasil con Argentina. Quizá para la Argentina hay, quizá no, seguramente para la Argentina hay pocos capítulos más importantes que la relación bilateral con Brasil. Y fundamentalmente en los últimos años de democracia, cuando gracias a la acción de Alfonsín, Tancredo Neves y Sarney, se llevó adelante un acercamiento histórico que ya había comenzado con el presidente Frondizi y otros presidentes argentinos democráticos, pero que terminó y culminó en el Mercosur y que afronta sin duda grandes dificultades. Lo que nunca tenemos que poner en riesgo es esta relación especialísima que nuestro país tiene con Brasil. Es del máximo interés nacional y es su prioridad absoluta. Así que bienvenidos a esta reunión donde vamos a enterarnos seguramente con invitados tan distinguidos, amigos de la casa, de qué va a suceder en la próxima elección presidencial tan fundamental para todo el continente. Muchas gracias, Florencia, cargo del piso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como ustedes saben, estamos a 26 días de las elecciones nacionales en Brasil y para eso tenemos dos invitados muy especiales. En primera instancia, Eleonora Gozman, a quien muchos de ustedes conocen, que desde 1995 trabaja como periodista basada en Brasil, entrevistó a muchísimos mandatarios, pero en el caso particular de los presidentes de Brasil fueron Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, Dilma Rousseff y Michel Temer. También estuvo trabajando durante 4 décadas en Clarín, ocupó el cargo de prosecretaria y corresponsal con base en San Pablo. También trabajó como corresponsal en Infobae, hoy colabora con Perfil, Diario AR, diversos medios televisivos y emisoras de radio de la Argentina, Brasil y México. Y por otra parte tenemos a Javier Amadeo, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo. Realizó su postdoctorado en el Departamento de Historia de la Universidad de San Pablo y actualmente es profesor de Teoría Política en la Universidad Federal de Sao Paulo, en el campus de Guarulhos. Tiene experiencia en ciencias políticas con énfasis en teoría política y ha trabajado principalmente en teoría política moderna, contemporánea, teoría democrática e historia de las ideas. Les paso a recordar cuál es la mecánica de esta reunión. Cada uno de los disertantes tendrá 15 minutos de exposición y luego habrá un espacio de preguntas y o comentarios y más tarde pasaremos al cierre. El tiempo previsto es 1 hora en total. Eleonora, el piso es tuyo. Bien, voy a tratar de ser lo más sintética posible dentro de la producción de noticias que tiene Brasil, ¿no? Noticias al segundo, al minuto, etc. Bien, yo quería empezar básicamente con lo que sería, digamos, una primera parte donde lo que está en juego es el alto nivel de violencia política en estas elecciones en Brasil. Digo alto nivel de violencia política no solo porque hay una violencia en las palabras o en el tratamiento que los candidatos se prodigan unos a otros, sino también porque hay violencia objetiva. ¿Qué quiero decir con esto de violencia objetiva? Por ejemplo, el candidato a gobernador del estado de San Pablo, Fernando Haddad, que es del Partido de los Trabajadores y por lo tanto acompaña en la lista al expresidente Lula da Silva, fue amenazado de muerte, con lo cual tuvo que suspender hoy un acto en Tiradentes, en Prudente, que es en el extremo oeste de San Pablo, donde planificaba un acto y tuvo que suspenderlo por las amenazas que recibió, ¿no?
hablando del tema de la violencia, quizás el tema más complicado vaya a ocurrir mañana. ¿Por qué? Mañana se celebra efectivamente el Día de la Independencia de Brasil, y no es cualquier día, son los 200 años de la independencia de Brasil. Ahora, ¿qué ocurre? Que para los partidarios del presidente Bolsonaro, que bueno, todos saben que es candidato a la reelección del 2 de octubre, y creo que también para el propio Bolsonaro, esto es un tema de ahora o nunca. ¿Por qué digo que es de ahora o nunca? Por las propias frases de ellos. Ellos están hablando, le están pidiendo a sus partidarios que vayan a los distintos actos. Hay 3 actos, después voy a contar un poquito cuáles son, para, digamos, darle volumen a lo que sería su campaña de reelección. O sea, el uso del Día de la Independencia es lo que dicen muchos especialistas, que hay un uso del Día de la Independencia con fines que no serían la simple celebración del Día de la Independencia en sus 2 siglos de vigencia, ¿no? Bueno, entonces, ese ahora o nunca es algo que, digamos, esa por última vez, como es la frase que ellos usan para convocar a los partidarios, que yo lo traduzco ahora o nunca, o sea, es el momento definidor. Hay un tema en ese sentido que es bastante preocupante, porque muchos de los militantes del bolsonarismo que están convocando a estos actos son personas que ya están identificadas como antidemocráticos. Por ejemplo, el 16 de noviembre de 2016, cuando Bolsonaro aún no existía como tal en el sentido estricto del término, no se perfilaba aún como un candidato a la elección en 2018, protagonizaron, digamos, los que hoy están convocando estos actos, protagonizaron un hecho terrible que fue la invasión del Congreso. Invadieron el plenario de la Cámara de Diputados. Nunca se supo muy bien por qué, pero lo que ellos pedían era intervención militar. Muchos de esos personajes y están identificados con nombre y apellido, y la identificación la hizo el diario Estado de San Pablo, que describió, digamos, que no se lo puede considerar lulista, voy a ser sincera, pero que describió con una precisión milimétrica como fueron los hechos de aquella época. Y estas personas hoy están promoviendo los actos y encabezándolos, de hecho, ¿no? Por ejemplo, un caso es el caso del cabo Correa Mourão, que es candidato a diputado por el Partido de la Movilización Nacional, que hoy se llama Movilización Nacional, a secas, ¿no? Y que él publicó recientemente en un tuit: vamos encima de ellos, Brasil, ¿no? O vamos por ellos sería la traducción correspondiente, ¿no? La preocupación que existe sobre esto no es solamente ni de los periodistas ni de los políticos, es también de la Fiscalía General, del Ministerio Público Federal. En Río de Janeiro, ¿qué pasó con el Ministerio Público Federal? Río de Janeiro es uno de los actos, entonces hay miedo de lo que pueda ocurrir, y el Ministerio Público Federal le cursó a la Marina, al Ejército y a la Aeronáutica una solicitud para que informe que los actos no van a ser confundidos con manifestaciones políticos partidarias. Bueno, creo que esto es un poco difícil, digamos, de lograr y de conseguir, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está pasando en este momento de hoy y mañana. Esta es la actualidad más pura, si se quiere, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque porque el presidente Bolsonaro no tiene garantizada su reelección. Es más, está muy lejos de tenerla garantizada. Entonces, hay quienes dicen que él se está perfilando como el líder de la oposición para el caso en que pierda, no solo en primera vuelta, sino que pierda en la segunda vuelta. Bien, ¿por qué se habla de que Bolsonaro puede perder en la segunda vuelta? Porque Lula
esto es lo que dicen, tiene ventajas en todas las regiones del país. Esto es lo que indican las últimas encuestas e incluso es un promedio. Todas las regiones del país, son 6 regiones. Sudeste, sur, centro-oeste, norte, nordeste. Estas regiones, en todas ellas, pierde o está equiparado. Solamente está equiparado en 6 estados, en todos los demás gana. Entonces esto perfila una situación muy complicada para el presidente Bolsonaro y sus intenciones de reelegirse, ¿no? Lo que se estima es que para la primera vuelta Lula tendría 44% y Bolsonaro 31%. Y que para la segunda vuelta Lula alcanzaría ya el 52% y Bolsonaro 36%. Hay quienes dicen que podría ocurrir también que Lula da Silva gane en la primera vuelta. Lo que indican todas las encuestas hasta ahora es que hay una estabilidad muy grande de los resultados y que revelan un voto muy cristalizado. O sea, Bolsonaro tiene entre el 32 y el 34 y Lula tiene entre el 45 y el 46 o 47%. Donde además el 79, el 80% de los electores dicen que ya tienen resuelto el voto. O sea, es un voto realmente cristalizado pensando que todavía faltan unas 3 semanas y media, 3 semanas y media de tiempo para la fecha de las elecciones. Y bueno, eso es lo que dicen los especialistas, ¿no? Ahora, lo que dicen también es que la tercera vía, que realmente ha tenido una muy baja adhesión, tuvo un cierto crecimiento ahora en estos últimos días, en las que los principales representantes de esta tercera vía, que son Simone Tebet y Ciro Gómez del Partido Democrático Laborista y Tebet del PMDB, ex PMDB, ahora es MDB, Movimiento Democrático Brasileño, ¿no? Ciro está con aproximadamente un 7-8% de las intenciones de voto y Simone Tebet creció a 5%, un crecimiento que se debió a un debate presidencial que hubo no este domingo pasado, sino el anterior, en el cual Simone Tebet se enfrentó muy fuertemente con Bolsonaro. Y eso evidentemente demostró que era una persona firme, al menos en la capacidad de enfrentar un presidente como que la estaba incluso en ese momento maltratando en realidad, ¿no? Lo que pasa es que maltratando es muy fuerte y destratando no tanto, aunque no exista en español. Bien, sigo. Los otros datos es que lo que dicen los especialistas, por ejemplo, es el caso de el que es hoy el director general de Datafolia, Mauro Paulino, es quizás uno de los especialistas más respetados en el mercado de encuestas, ¿no? de pesquisas. Bueno, y lo que dice es que además de cristalizado el voto y además de que es muy poco probable que Lula venza en el primer turno, estas son las dos cosas, pero dice que el segundo turno Lula contaría con la tercera vía, o sea, los votos de la tercera vía van para él, no van para Bolsonaro. No son votos bolsonaristas, son votos, digamos, por decirlo de alguna manera, más democráticos en ese sentido, ¿no? Perdonen que insista tanto con esto de la democracia. Quizás pueda resultar como muy insistente en ese punto, es que realmente es muy sorprendente lo que está pasando en este país. Es sinceramente muy sorprendente, ¿no? Esta es la 8ª elección que yo cubro y en estos años de cobertura de elecciones nunca he visto una situación tan deteriorada desde el punto de vista de lo que uno llamaría democracia, ¿no? Y bueno, mañana veremos cómo son. Yo creo que es un día en ese sentido muy importante porque es lo que va a indicar cómo va a ser el resto del proceso, ¿no?
Bueno, el otro dato también muy importante es que Bolsonaro tiene un alto nivel de rechazo en la población y que además hay un 57% de personas consultadas en estas encuestas, esto es un promedio de encuestas, ¿sí? Estos datos que estoy dando, que desaprueban la manera que él tiene de gobernar. No es un dato menor, ¿no? Porque esto le pone un límite. Y solo lo aprueba aproximadamente 38%. Lula tiene 36% de rechazo, o sea, tiene un rechazo significativamente menor. Y acá viene un dato muy interesante, es quiénes lo votan a Bolsonaro y quiénes lo votan a Lula. A Lula lo votan básicamente y fundamentalmente aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios básicos o mínimos, ¿no? Que ese salario, digamos, mínimo es algo más de 1.000 reales, no recuerdo ahora exactamente, ¿no? Pero es algo más de, bueno, 1.200 reales por ahí, ¿no? Bueno, está 5 reales por dólar, digo, después cada uno podrá hacer su propio cálculo, ¿no? ¿Y quién lo vota a Bolsonaro? Bueno, a Bolsonaro lo vota fundamentalmente aquellos que de la clase media menos comprometidos económicamente, o sea, los que ganan de 2 a 5 salarios mínimos, ¿no? Y aquellos que ganan más de 5 salarios mínimos, que digamos son aquellos ya en una situación bastante confortable desde el punto de vista económico. Y bueno, otro dato que es muy interesante es qué pasó en 2018, porque bueno, había algún dato de comparación entre Lula y Bolsonaro en elecciones anteriores y en 2018. Hasta que Lula se mantuvo como candidato presidencial, Lula estuvo al frente de Bolsonaro. La última vez que se midió, Lula tenía 30%, Bolsonaro tenía 17% y Marina Silva tenía 10%. Estoy hablando de junio de 2018, ¿no? Luego, bueno, conclusiones de todo esto. Algunos politólogos llaman esta elección como muy aburrida. Digamos, ¿en qué sentido? Ya está muy cantado cuáles van. Hay demasiada estabilidad en las encuestas, o sea, esto se viene repitiendo desde junio del año pasado. Llevamos más de un año repitiendo los niveles, los porcentajes de intenciones de voto, ¿no? Y bueno, que esa es una tendencia que es muy difícil de revertir. Esto es lo que sostiene. O sea, acá no va a haber sorpresas. Esto es más o menos el panorama electoral tal como está hoy. Y ahora le dejo el lugar a mi compañero Javier Perfecto, Maya, mi muchísimas colega. gracias. Muchísimas gracias, Eleonora. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a Javier Amadeo. Javier, el piso es tuyo. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar al lado y especialmente conversando acá también con una persona de prestigio de Eleonora Gozman. Quería tal vez empezar, digamos, un poco conversando. Creo que digamos, hay muchos datos, digamos, estamos en una especie de vorágine de encuestas, entonces prácticamente, creo, en una hora va a salir la nueva encuesta sobre los resultados electorales en los principales estados del país. Entonces, por ahí valdría la pena, digamos, repasar, digamos, un poco los números, retomar, digamos, un poco lo que Leonora dice, digamos, en principio en general estoy de acuerdo, digamos, con su análisis, tal vez algunos pequeños matices. Me gustaría ser tan optimista cuanto Eleonora, pero después de la última elección de 2008, digamos, un poco de prudencia me llama. Hace 4 años, digamos, yo hubiera afirmado con todas las letras que no había ninguna posibilidad de que Bolsonaro fuera electo presidente de Brasil, y bueno, después de lo que pasó, un poco de prudencia siempre es recomendable. Entonces, exactamente como Leonora dice, digamos, hay 2 grandes institutos, el IPEC y el Datafolia, que básicamente coinciden, digamos, hoy las últimas encuestas de IPEC están dando 44% de votos para Lula y 31% de votos para Bolsonaro, y Datafolia también prácticamente la misma relación, 45% de votos para
para Lula y 32%. Entonces hay más o menos una diferencia de 13 votos. Hay una estabilidad, pero hay una estabilidad, digamos, que viene disminuyendo con el tiempo. Digamos, es del año pasado para acá, digamos, los números de la diferencia, digamos, entre Lula y Bolsonaro viene cayendo de manera sostenida, pero cayendo de manera muy poco pronunciada. Digamos, dentro de las dos campañas lo que había, digamos, una apuesta que a esta altura de la elección y con algunas medidas como el auxilio Brasil y la caída de la inflación, la recuperación un poco de la economía, la campaña de Bolsonaro apostaba, digamos, que iban a estar prácticamente empatados técnicamente con la posibilidad, digamos, de ganar y después ganar en el segundo turno. Y dentro de la campaña de Lula, digamos, apostaban exactamente, digamos, que esta estabilidad se iba a mantener. Digamos, la otra gran apuesta era la apuesta por la tercera vía, digamos que diferentes sectores políticos, digamos, la trataron de incentivar, también varios medios de comunicación, inclusive era una parte de la apuesta de sectores empresarios, etcétera. Digamos, tal vez John Doria, digamos, el gobernador del estado de San Pablo, era la gran apuesta de esa posibilidad de encabezar la tercera vía, ya que Ciro Gómez era visto como una tercera vía, pero no con total confianza, digamos, sobre él. Digamos, siempre es un personaje que sorprende y no necesariamente en el mejor sentido. Entonces creo que la primera cuestión fue el primer hecho político, digamos, es efectivamente el fracaso de la tercera vía como posibilidad de alternativa, y en ese sentido, digamos, hubo un pequeño reagrupamiento de aquellos votantes que eran más antilulistas, que volvieron, digamos, a la opción de Bolsonaro, aquellos descreídos que eran críticos de Bolsonaro, pero que dadas las alternativas, dada la polarización, volvieron un poco, digamos, al viejo redil. Entonces, en ese sentido, me parece, digamos, que se mantiene, digamos, esa estabilidad, pero, digamos, la gran apuesta la gran apuesta de Bolsonaro era exactamente que esa diferencia se redujera a esta altura de la campaña electoral y por tanto está la posibilidad de prácticamente empatar o por lo menos estar un poco arriba. Entonces, creo que esa apuesta no se confirmó. Pero la apuesta de Lula, digamos, a partir de la alianza que va a hacer con el centro, con la centro-derecha, con Geraldo Alckmin, un tradicional rival, digamos, nacional, digamos, un representante de los tucanos, que como se conocen aquí, el Partido Socialdemócrata Brasilero, que es a referencia, digamos, de la centro-derecha aquí en Brasil, era que a partir de esa alianza se pudiese, digamos, atraer parte del electorado más de centro, parte del electorado que era un poco más antipetista y resolver la elección en la primera vuelta, ¿no? Entonces, la gran apuesta, digamos, la gran estrategia en ese sentido fue un giro hacia el centro, una alianza, digamos, con un tradicional aliado, también en gran parte, digamos, por esto que Leonora mismo decía, digamos, el tema de una especie de frente democrático contra el bolsonarismo, contra los sectores más reaccionarios. Eso tampoco se comprobó. Entonces, en un cierto sentido, digamos, aparece, digamos, la elección en abierto. Y creo que la otra cosa, digamos, importante que decía Leonora también es fundamental, digamos, mañana es el 7 de septiembre, digamos, la conmemoración de los 200 años de la independencia de Brasil, y no diría que es la última gran carta de Bolsonaro para tratar de influenciar la elección, pero sí es la carta más importante de aquí hasta la primera vuelta. Entonces, creo que hay una apuesta muy grande. Hay una apuesta tan grande hasta que, solo para traer un dato de color, fue traído el corazón del emperador Dom Pedro de Portugal, como parte de un poco grotesco, ¿no? Por lo menos en mi visión, pero esta especie de reliquia de los tiempos imperiales que es guardado, digamos, en Portugal, fue solicitado, y como parte, digamos, de este elemento de carácter patriótico, que tiene este elemento de carácter conservador, este elemento, digamos, que de alguna forma tenta se vincular, digamos, con el pasado imperial portugués, se solicita, digamos, que el corazón sella y está en este momento siendo expuesto y las personas lo pueden visitar, y creo que forma parte, digamos, de esa apuesta
una apuesta, en ese caso más simbólico, pero hay una inversión pesada de dinero, de recursos, de redes sociales, para que las manifestaciones de mañana, fundamentalmente en San Pablo, en Río de Janeiro y en Brasilia, sean masivas, sean un acto de fuerza del bolsonarismo frente al primer turno, y también midan la posibilidad de a relación de fuerzas para desconocer los resultados electorales caso no sean favorables a Bolsonaro. Entonces acá, digamos, se juega una cosa muy importante, digamos, la campaña de Bolsonaro claramente está haciendo una apuesta importante, la posibilidad de hacer un acto de fuerza, digamos, para intentar forzar, digamos, el segundo turno está bastante, todavía no está muy claro, pero la tendencia, por lo menos lo que los analistas están colocando, que la posibilidad de terminar la elección en la primera vuelta se está reduciendo de manera significativa, digamos, o porque hay por esa pequeña oscilación positiva de Bolsonaro y por el crecimiento también pequeño de Ciro Gómez y de Simone Tebet. Entonces, con lo cual, digamos, tanto la apuesta de Bolsonaro como la apuesta de Lula, en un cierto sentido, fracasan. Y ahora, digamos, parte de la apuesta va a se dar, digamos, en la segunda vuelta, lo cual va a ser el espacio entre la primera y la segunda vuelta, un espacio largo, y creo que un espacio mucho más violento desde el punto de vista, probablemente todo se va a exacerbar entre el primero y el segundo turno. Realmente creo que, desde mi punto de vista, también esperaba que esta elección terminara en la primera vuelta, porque creo que lo que espera para la segunda va a ser solamente cosas, digamos, negativas. Y también en los estados, también los números son parecidos, digamos, en el estado de San Pablo, en el estado de Río, en el estado de Minas, digamos, esta disputa entre candidatos aliados con el PT y candidatos aliados con Bolsonaro, digamos, de alguna forma se reproduce. Fernando Haddad, digamos, candidato del PT, que está en torno, digamos, del 35% en la primera vuelta, con Tarcisio, que es de Republicanos, es el ex ministro de Transporte de Bolsonaro. Hasta tal punto, digamos, el bolsonarismo ha ocupado el espacio político de la derecha más tradicional, que el actual gobernador, que es Rodrigo García, digamos, del tradicionalísimo Partido Socialdemócrata Brasilero, que gobernó los últimos 40 años el estado de San Pablo, aparece en tercer lugar. Y no existe candidato presidencial. En Río de Janeiro, digamos, Rui Castro del PL actualmente está con 26% de los votos, y Marcelo Freixo, que es do Partido Socialista Brasilero, está con 19% de los votos, también de alguna forma reproduciendo, digamos, esa disputa. Y en el caso de Minas Gerais, digamos, aparece Romeo Zema con prácticamente la posibilidad de reelección en la primera vuelta, digamos, versus contra Alejandro Khalil, también, digamos, un aliado de Lula, que está hoy con el 22% de los votos. Entonces, hay, digamos, si bien como dice Leonora, digamos, hay un peso importante, fundamentalmente en el nordeste de la candidatura de Lula y en gran parte en la región sudeste, también, digamos, en esos estados son estados disputados. Recordemos, digamos, que Río de Janeiro es el estado original de la familia Bolsonaro, y donde ellos, digamos, se van a jugar mucho en la elección. En San Pablo, digamos, está creciendo también la candidatura del candidato a gobernador vinculado con Bolsonaro. Y, digamos, también, digamos, Eleonora hacía mención, digamos, a ese corte del punto de vista del salario y del punto de vista regional. Y también, digamos, otro elemento central que vale la pena llamar la atención es el corte del punto de vista religioso, ¿no? Es un corte, digamos, que en los últimos tiempos ha sido cada vez más importante, la presencia, digamos, de los evangélicos como dentro de la política, digamos, como haciendo campaña electoral o directamente, digamos, siendo candidatos. Hay lo que se conoce, digamos, como una bancada evangélica que forma parte de la bancada de diputados que se llama BBB, Bala, Boy, Vacas, y Bala, Boy y... ¿qué se acuerda el tercero? Y Biblia.
¿no? Que son los evangélicos. Y dentro de ese segmento, Bolsonaro tiene 46% de los votos frente a 27% de los votos de Lula, ¿no? Entonces, es una diferencia significativa, importante, y que también, digamos, son uno de los sectores, digamos, que hoy está más activo desde el punto de vista de la campaña electoral, con directamente los pastores evangélicos haciendo directamente campaña electoral, digamos, en las iglesias, a través de disparos de mensajes de WhatsApp, etcétera, llamando a los fieles a participar, y eso va a tener, digamos, un peso importante. No sé si tengo 5 minutos más para... Así, digamos, por reloj te quedarían 4, pero podemos darte 5 si necesitas. Quería hacer mención, digamos, de algunas cosas que me parecía interesante, que tienen que ver con el programa electoral de Lula, que, digamos, el de Bolsonaro, digamos, un poco lo conocemos, va a ser fundamentalmente la continuación del gobierno que está siendo realizado, que creo que son tal vez importantes, digamos, para Argentina. Bueno, una cuestión que tiene que ver fundamentalmente, voy a empezar, digamos, un poco por el final, digamos, en caso no tenga tiempo de seguir, que tenga que ver, que dice explícitamente, digamos, la recuperación de una política externa activa e independiente, ¿no? Creo que eso es un elemento importante, digamos, que donde se van a diferenciar, digamos, obviamente, digamos, la política de Bolsonaro, digamos, llamar que tuvo una política externa también tal vez sea un exceso verbal, digamos, una política fundamentalmente errática, una política, digamos, sin una clara definición, una política, buena parte del gobierno, digamos, la Cancillería fue manejada por lo que se conocía, digamos, por el ala ideológica, digamos, dentro del bolsonarismo, dentro del gobierno, ¿no? Una parte más neoconservadora, una parte más ideológica, una parte más neoliberal, y la Cancillería fue fundamentalmente manejada, digamos, por lo que se conoce por el ala ideológica del gobierno. Entonces, digamos, de la misma forma, digamos, una tentativa de recuperación, digamos, de lo que fue los 2 mandatos de Lula, y también parte de la política de la expresidenta Dilma Rousseff, que tiene que ver, digamos, con una defensa, digamos, del bilateralismo, por una defensa, digamos, de los organismos internacionales, digamos, por un refuerzo, digamos, por las políticas regionales, y explícitamente, digamos, Mercosur, UNASUR y otros foros importantes, digamos, como CELAC y los BRICS, y esto me parece, digamos, un elemento importante, especialmente, digamos, para un instituto como este, para reflexionar. Eso aparece, digamos, no estoy haciendo una interpretación, y sí aparece, digamos, explícitamente, digamos, dentro del programa electoral de Lula y Alckmin. Y otro de los elementos que rápidamente me gustaría señalar, que tienen que ver un poco con, digamos, la apuesta económica del futuro gobierno, del futuro gobierno de Lula, que pasa en primer lugar por una retomado del empleo, con inversiones en infraestructura, habitación, reindustrialización nacional, reforma agraria, estímulo de la economía solidaria, política, una relación a esto, una política de valorización del salario real, una reconstrucción de la seguridad social, un enfrentamiento del hambre, de la pobreza, un fortalecimiento del sistema público de salud. Otro elemento importante que aparece prácticamente, uno de los primeros elementos que aparece en el programa de gobierno, es una reforma laboral, digamos, llamativamente una reforma laboral que implique una extensión de la protección social, es lo que se está proponiendo. Digamos, aquí lo que se retoma fundamentalmente es el modelo español, digamos, hubo vínculos, contactos directos de la ministra española, Yolanda Díaz, digamos, con Lula estuvo en España, después Yolanda Díaz estuvo aquí en Brasil, y ese tema, digamos, de la reforma laboral y el impacto que la reforma laboral española está teniendo en el aumento del empleo estable está siendo, digamos, seguido con bastante atención, y se propone, digamos, retomar ese modelo. Algunas otras cosas, un programa que implique la ampliación del programa anterior de Bolsa Familia, una inversión en calidad en educación de calidad, la implantación de un sistema nacional de cultura, políticas públicas de promoción de la igualdad y de combate al racismo,
una estrategia nacional de desarrollo solidario y sustentable. Otra de los temas, digamos, que aparece como importante es el tema de una reforma tributaria que sea progresiva, que implique, digamos, cambios del punto de vista de la tributación para aumentar la tributación en los sectores más ricos y disminuir la tributación de los sectores más pobres. Una modernización y una ampliación de la infraestructura de logística, un fortalecimiento de las empresas públicas y de los bancos públicos, y un fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Entonces, una apuesta por tentar, digamos, nuevamente, de la misma forma como fue el gobierno anterior, digamos, colocar, digamos, un peso en la regulación estatal y las inversiones públicas como elemento central del punto de vista de un desarrollo de carácter nacional e inclusive un desarrollo de carácter regional. Y creo que más o menos estoy en el tiempo, entonces cierro por acá. Exactamente. Muchísimas gracias, Javier, por tu exposición. Recordamos que ahora abrimos el espacio para comentarios o preguntas. No sé si alguien quisiera comenzar, me pueden hacer señas. Guillermo García. Sí, ¿se escucha bien? Porque tuve que cambiar el celular. Te escucha por dos lados, o sea que en alguno de los dos dispositivos te tenés que mutear. Sí, va a ser difícil que me calle, pero ahí voy. A ver, ahí se escucha mejor. Perfectamente. La pregunta es simple. ¿Hay en Argentina elementos políticos que se identifican con el lulismo y una victoria de Lula la verían como propia? ¿Es recíproco? ¿Lula ve a elementos políticos argentinos tan iguales o cercanos a él en una futura presidencia? ¿O incluso en las elecciones, ahora en su discurso? A cualquiera de los dos. Sí, puedo responder, por lo menos dar Sí, claro, sí, es para los dos, ¿no es cierto? Sí. Voy a tratar de ser muy breve y así dejo lugar a Javier. Bien, dos cosas. La primera, la elección de Almin como vicepresidente, esto quería, digamos, sumarle un dato más a lo que ya dijo Javier, tuvo, y esto lo dice Lula permanentemente, un sentido de gobernabilidad. O sea, garantizar a futuro que haya estabilidad, credibilidad, estas fueron las tres palabras que usó, confianza, estabilidad y credibilidad, ¿sí? Y a todo esto Lula le añade que él va a respetar, porque es un principio de sus gobiernos, el superávit fiscal. No solo respetarlo, va a promoverlo, y efectivamente Lula tuvo 8 años de superávit fiscal en sus dos gobiernos, que esto es para él un principio inviolable. Fíjense el sentido, ¿no? La importancia que tiene esto en vista de otras situaciones regionales, ¿no? Y vuelvo a señalar que no es casual la elección de Almin como vicepresidente, porque para él el tema era armar, efectivamente, para Lula y para Almin, y en esto están los dos involucrados, porque representan fuerzas políticas que están involucradas en este proyecto, era recuperar la democracia y frenar lo que ellos definen como fascismo. Ellos lo definen, no lo define Leonora, pero ellos sí lo definen así. Bien, dicho esto, la pregunta tuya, Guillermo. Mira, yo no tengo dudas que en un gobierno que no sea de Bolsonaro va a haber algunas ventajas para la Argentina. La primera de las ventajas es que no va a tener esa violencia implícita cada vez que Bolsonaro habla de la Argentina y que nosotros no transmitimos. Yo como periodista no transmito hasta por un cuidado excesivo, pero cuidado al fin, porque cada 3, 4 días algún mensaje anti-argentino hay, como lo hubo contra Chile, como lo hubo contra Colombia, ¿no? Argentina es el ejemplo más negativo que encuentra Bolsonaro en este momento. Esto no va a pasar nunca en un gobierno de Lula-Almin. Eso se los puedo garantizar. Y segunda cosa que quiero marcar es que el proyecto es Mercosur y UNASUR. ¿Por qué? Porque siempre fue ese el proyecto, desde la época de Fernando Enrique Cardoso. Recuerden que Fernando Enrique Cardoso fue uno de los que impulsó el UNASUR, ¿no? Yo recuerdo una gran conferencia que hubo en el momento, digamos, en que Estados Unidos se estaba volcando más por una alianza más
continental, digamos, de alcance más continental. Y ellos, tanto Fernando Henrique como Lula después, optaron por UNASUR por considerar que es el mercado más legítimo y más importante de Brasil. Esto, Javier, es tuya la respuesta ahora. Bueno, no sé si la pregunta es un poco capciosa, no creo que sea tan fácil de responder, ¿no? Yo diría entonces, por una respuesta así un poco complicada, sí y no. Digamos, yo creo que hay, digamos, claramente, digamos, una parte de sectores políticos argentinos tiene una identificación completa con Lula, particularmente si gana las elecciones, ¿no? Creo que, digamos, hay un vínculo cercano, también, digamos, hay un vínculo cercano, digamos, de parte del PT y de Lula, digamos, tradicionalmente a través del Foro de San Pablo, a través de una serie de foros, digamos, tuvieron vínculo, digamos, con organizaciones políticas de izquierda, digamos, de México, en Argentina, en Centroamérica, relación con Cuba también, buena, y probablemente, digamos, la apuesta, digamos, a un proceso de integración en el Mercosur y de integración regional tomará, digamos, me imagino, un vínculo privilegiado con países como México, Colombia, Argentina, Chile, por decir, países, digamos, que tienen un perfil político, digamos, similar. Pero creo, digamos, que en ese sentido, digamos, también es parcial. Digamos, creo que la política, la perspectiva de Lula y del gobierno brasilero es más pragmática en ese sentido que simplemente ideológica. Entonces probablemente dialogará, digamos, con otros gobiernos regionales, no tengo duda. Y que también, digamos, hay, digamos, desde un punto de vista del PT y de Lula, digamos, hay una visión, digamos, de pensar Brasil como un gran actor internacional, no simplemente como un actor de peso latinoamericano, sino un actor que se puede sentar, digamos, en el Consejo Permanente de Naciones Unidas o en el G7 y hablar, digamos, en el G20, perdón, y hablar con los miembros del G7 prácticamente en igualdad de condiciones. Entonces también va a tener un diálogo con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con India y con los diferentes actores regionales que por ahí, digamos, otros actores políticos en América Latina, digamos, no tienen, digamos, una perspectiva de diálogo tan concreta, digamos. Yo creo que se va a apoyar, digamos, en esos gobiernos en América Latina, pero, digamos, creo que hay, tanto tal vez desde el punto de vista de la tradición de la Cancillería brasilera, como desde el punto de vista, digamos, de una posición de la política exterior del gobierno Lula durante sus gobiernos, esa perspectiva, digamos, más pragmática y más, digamos, de pensar, digamos, a Brasil como un gran actor internacional y no simplemente un gran actor regional. Muchísimas gracias. Sí, Carlos Weisman ha pedido la palabra. Por favor, el piso es suyo. Tiene cerrado el micrófono. Tiene que abrirlo. Tiene cerrado el micrófono. Ahí ¿Me está. escuchan ahora? Perfectamente. Perfecto. Mi pregunta es sobre el Mercosur. ¿Ustedes creen que en un gobierno de Lula continuarán las presiones para la liberalización del Mercosur? O sea, las presiones durante el gobierno de Bolsonaro reflejaban una posición ideológica pro free market o representaban presiones de sectores de la industria brasileña que ven al Mercosur en su conformación actual como una especie de corset. ¿Puedo responder primero rápidamente? ¿Se escuchan? Sí, ¿no? perfecto. Sí, sí, claro. Sobre el tema del Mercosur es interesante la pregunta, porque efectivamente Lula va a tener una política bastante diferente de la que tenía Bolsonaro. Quiero recordar algo importante en este sentido que dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes, que definió todo. En este sentido, él decía, para nosotros el Mercosur no tiene importancia, UNASUR tampoco tiene importancia. Luego corrigió levemente cuando vio que el tema de las exportaciones para el Mercosur eran importantes y entonces los exportadores le corrigieron el discurso, ¿no? Le hicieron corregir el discurso.
pero no fue una corrección real, porque en el proyecto él se veía como una parte de la cadena global de producción, incluir Brasil como una parte importante del suministro de partes, componentes, etcétera, en la cadena global de producción. Ese proyecto, no digo que esté muerto, pero evidentemente está en una situación muy complicada, especialmente luego de lo que está aconteciendo a nivel internacional, ¿no? En que los países se están volviendo de alguna manera a lo que era la producción local, especialmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Lula y qué es lo que dice sobre todo Celso Amorín, que es su ministro de Relaciones Exteriores, pues su ministro, ahora va a ser su consejero principal en cuestiones de Relaciones Exteriores? Lo que ellos dicen es, nosotros vamos a tener relaciones excelentes con Estados Unidos, relaciones excelentes con América del Sur, relaciones excelentes con la Unión Europea y relaciones excelentes con los países asiáticos y así de seguido, ¿no? Con la India, etc. Bien, y con China. Relaciones excelentes con todo el mundo, pero así, en esos términos, excelentes, ¿sí? Y la propuesta de tener relaciones excelentes en el caso de Lula siempre tiene una traducción práctica. Les quiero recordar en ese sentido que en el primer gobierno de Lula hay una anécdota que yo la pongo siempre como ejemplo, y que es que cuando se planteó el tema en el 2005 del ALCA, tanto Brasil como Argentina se negaron al ALCA, fueron los que, digamos, desarmaron el proyecto aquel. ¿Qué hizo Lula? Inmediatamente lo invitó a Bush a Brasil, que acto seguido, el mismo día estuvo, Lula le ofreció, estuvo en Brasilia y Lula le ofreció una cena muy así interesante en lo que se llama la Quinta del Torto, ¿no? O sea, esta política de nunca llevar las situaciones a situaciones de diferencias agudas, ¿no? Tratar de paliar eso. Y yo creo que eso lo va a usar Lula nuevamente. Pero el proyecto también implica revisar el acuerdo con la Unión Europea. Eso lo han dicho. ¿Por qué? Porque consideran que ese acuerdo con la Unión Europea tiene partes que no respetarían los procesos de industrialización a los que apuestan cada país. Y se refiere no solo a Brasil en este caso, sino también a Argentina. Y lo que sí incluiría, y algo que no estamos diciendo, que es importantísimo, es el tema de la preservación del Amazonas. Y la preservación del Amazonas tiene dos sentidos. Una, el sentido digamos, de evitar o tratar de controlar los cambios climáticos, pero el segundo sentido también es preservar las exportaciones agrícolas, ganaderas de Brasil, que pueden estar en juego, en caso que el Amazonas continúe siendo un tema de litigio. Javier, es tu parte. Claro, sí, le iba a pedir. Javier. Sí, rápidamente, digamos, coincido, digamos, con la cuestión que coloca Leonora. Yo creo que en el caso, digamos, del gobierno Bolsonaro y Pablo Guedes, digamos, había tanto una cuestión de carácter ideológica, digamos, pensar, digamos, Argentina, digamos, con un gobierno como el de Fernández, digamos, no es un gobierno de carácter confiable, entonces, digamos, es necesario, por tanto, y se apostaba claramente, digamos, en una alianza estratégica con Trump y con los Estados Unidos, y en ese sentido, digamos, una especie, no sé si pensaban, digamos, la posibilidad de un tipo de acuerdo de libre comercio, en la realidad nunca llegó a ser formulado claramente, digamos, pero había una fantasía de un tipo de relación privilegiada, digamos, con los Estados Unidos. Y yo me parece, digamos, que ahí demuestra, digamos, un poco la visión ideológica, la falta de conocimiento de la importancia económica, digamos, que tenía Argentina, digamos, para el comercio brasilero, de la misma forma que la falta en el mismo tiempo, digamos, cuando hubo desde el punto de vista de uno de los hijos de Bolsonaro, una
una crítica extremadamente fuerte, digamos, con relación a China, que es el principal socio comercial, digamos, de Brasil. Entonces, una cuestión ideológica de improvisación, falta de conocimiento, digamos, una combinación de varios elementos. Yo creo, digamos, que en el caso de un gobierno Lula, digamos, claramente va a haber un cambio, como Leonora colocó, digamos, ya fue claramente colocado, digamos, la necesidad de una rediscusión y una reformulación del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, pero creo, digamos, que claramente, digamos, la diferencia es que Lula va a proponer, digamos, que sea un acuerdo, que sea una renegociación en bloque del Mercosur con la Unión Europea, y no simplemente una ruptura del Mercosur para tentar, digamos, un tipo de acuerdo de carácter individual con la Unión Europea. Digamos, eso, las dos cosas están colocadas. Digamos, por una parte, digamos, la importancia del Mercosur, y creo que, digamos, desde el punto de vista de los formuladores de la política externa, digamos, se entienden también, digamos, que una cosa es negociar individualmente y otra cosa es negociar, digamos, a partir de bloques comerciales y bloques económicos, de la misma forma, digamos, que a los países de la Unión Europea van a negociar, digamos, como un bloque regional. Digamos, creo que hay una visión también en ese sentido más pragmática de que desde el punto de vista de los acuerdos alcanzados es mucho más ventajoso, digamos, una negociación, digamos, a partir del bloque de Mercosur. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, así que cedemos la palabra. Si le parece, doctor, esta sería la última y después hacemos el cierre para no pasarnos con el tiempo. ¿Cómo no? Me parece muy bien, Florencia. Perfecto, adelante. Gracias, Florencia. Disfruté mucho de las dos exposiciones. Quería saber, diríamos, cómo se ve el tema de los ataques de Bolsonaro al sistema electoral, a las autoridades electorales, y que hasta qué grado se piensa que puede llegar ese cuestionamiento y el riesgo de no reconocer un resultado electoral. Estás muteada, Elio. Ahí Sí, está. sí, no, pero le dejo a Javier esto. Ah, bueno, Javier. Gracias por las preguntas fáciles. Bueno, me parece, digamos, que un poco, digamos, lo que decíamos antes, las manifestaciones que están siendo planeadas mañana para el 7 de septiembre, digamos, Bolsonaro, digamos, juega permanentemente, digamos, con eso de tentar, digamos, de alguna forma ver cuál es el límite de las instituciones. Digamos, si del punto de vista ético, moral, él no tiene ningún tipo de problema, digamos, en dar un golpe de Estado, digamos, lo ha buscado, digamos, ha militarizado el aparato estatal de Brasil, digamos, se calculan por miles la cantidad de militares, digamos, que se han incorporado, digamos, en los diferentes ministerios, áreas, empresas, etc. Prácticamente el único sector que ha recibido beneficios económicos explícitos desde reforma de la carrera, aumento de salarios. Digamos, hubo una política deliberada de cooptación de la corporación militar, tanto por cuestiones más ideológicas, ¿no? En el sentido de la patria, combate al comunismo, más por estrictamente materiales. Entonces, en ese sentido, digamos, va a haber una tentativa, creo que el 7 de septiembre, tal vez, digamos, en ese último año hubo algunas posiciones más firmes desde el punto de vista del Supremo Tribunal Federal o la propia Carta de la Democracia, que fue firmada, digamos, por un grupo importante de intelectuales, empresarios, diferentes sectores de la sociedad civil. Entonces, digamos, creo que es un riesgo que existe y es un riesgo que también, digamos, que fundamentalmente va a depender, digamos, de la correlación de fuerza que Bolsonaro consiga crear, digamos, en el proceso de movilización de las próximas semanas. Creo que, digamos, el 7 de septiembre va a ser un primer momento. Digamos, si él pasa a la segunda vuelta de las elecciones, va a haber nuevamente, digamos, una ofensiva. Y
la otra cuestión central va a ser, si Lula gana en la segunda vuelta, ¿cuál va a ser la diferencia? Digamos, el proceso, digamos, de alguna forma ya lo vimos con Trump en los Estados Unidos. Bolsonaro siquiera es original, digamos, en ese sentido, digamos, es una repetición, digamos, de lo que se vio en los Estados Unidos, permanentemente tratando, digamos, de colocar dudas sobre la urna electoral, sobre los procesos, tratar de cambiar el voto electrónico por voto en papel, cuestionamiento, digamos, de los procesos de seguridad de la urna electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que desde el punto de vista estricto de él va a hacer todo lo posible, y creo que eso va a depender un poco de la diferencia de votos y cómo las otras instituciones, tal vez fundamentalmente el Supremo Tribunal Federal, se posicione frente a esos ataques. Solo quiero agregar un detalle y es el siguiente. Hay que ver cómo van a jugar también las Fuerzas Armadas. Me parece como central en este punto, dado que en Brasil las Fuerzas Armadas tienen prestigio, o tenían. Dado que, ¿por qué digo tienen o tenían? O sea, lo han ido perdiendo en la medida en que han intervenido en política, con lo cual, digamos, la institución armada, la Fuerza Armada, ha adquirido un papel que no tenía en la democracia tal como estaba formulada desde 1985. Yo le doy valor a eso, no es un detalle solamente, ¿no? Tanto es así que el candidato a vicepresidente de Bolsonaro es el vicepresidente es Walter Braga, general. Entonces, general que recién dejó el generalato hace cuestión de 3 años. Entonces, incluso digamos que él fue ministro de Defensa también. Entonces, bueno, es un poco complicado saber cómo va a haber una reacción allí. Digamos, la prensa lo refleja con bastante claridad en ese sentido. Hay como 2 sectores. Uno son las Fuerzas Armadas reales, las de carne y hueso, y otro son aquellos que ya no están en actividad y que conforman gran parte del gabinete de Bolsonaro. No hay que olvidar que son muchos, ¿sí? Los principales jefes, digamos, los principales personajes del gabinete son generales, en retirados, pero generales al fin. Bueno, o sea que va también a depender de la conducta de esa fuerza. Yo creo que el cuerpo como tal, los cuerpos como tal, van a tratar de mantenerse distantes, no van a entrar en una aventura porque no es el momento de hacerlo tampoco. Bueno, muchísimas gracias, Eleonora. Finalmente terminaste respondiendo. También, muchas gracias también, Javier, Amadeo, y le dejamos ahora el piso al doctor Rodríguez Giavarini, el director académico del Instituto de Política Internacional, para el cierre de esta reunión. Muchísimas gracias, Florencia. Mi agradecimiento a todos los asistentes, pero particularmente a Eleonora Goldman y a Javier Amadeo. 2 presentaciones absolutamente profundas y al mismo tiempo con mucha sutileza de análisis. Verdaderamente ha constituido, yo creo, el mejor homenaje que podíamos hacer al Bicentenario de Brasil en este punto concreto, sin formalidades, profundizar el momento histórico que está viviendo el país hermano. Porque evidentemente lo que resulte de allí, y no han escapado de este análisis, por cierto, los expositores, va a decidir mucho sobre la Argentina. Creo que no habría que confundir los procesos ni los personajes. Creo que se han ocupado de hacer una diferenciación. Coincido claramente con ellos en muchos aspectos. En la diversidad, habiendo tratado, no en el caso de Bolsonaro, pero habiendo conocido al presidente Lula, evidentemente la palabra excelente que pronunció Eleonora Goldman respecto de las relaciones, no tengo duda que va a ser la constante de su gestión, porque con todos tuvo excelentes relaciones, todo con vistas al más alto interés nacional de Brasil, lo cual siempre lo ha ubicado a Lula como un hombre con una visión evidentemente nacional superior, en el sentido de no nacionalismo, sino realmente de interés común de todos los brasileños. Esto no implica un comentario para
tomar un partido, pero sí claramente rescatar todos los aspectos de las discusiones que estamos teniendo en el continente y la necesidad en la política internacional, sobre todo, que eso se dedica a nuestro instituto, de recuperar el espíritu de la Carta Democrática que se firmó allá en el momento del atentado a Torres Gemelas. Es decir, cuando todos estuvimos unidos en términos de cuáles valores defendíamos, porque en última instancia sobre los valores morales y políticos se asientan la posibilidad de acuerdos económicos y no al revés. Evidentemente, creo que un ordenamiento claro en la cabeza de los gobernantes de estos aspectos son lo que en última instancia permiten encolumnar a los países en relaciones internacionales de amistad, de comprensión, en medio de un mundo donde pareciera ser que los sismos, a lo que han llevado, lo mismo que la falta de democracia, a invasiones cruentas, muy cruentas, y a cambios de regímenes donde la pluralidad ha desaparecido. Es la realidad continental, es la realidad internacional. Así que me parece bien este análisis que han hecho, sobre todo con un claro criterio científico y de toma de distancia. Yo me permito, sí, en ese sentido, marcar, sobre todo en esta Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, que tiene una línea tradicional en ese sentido, los valores de la pluralidad, de la democracia, y de que todas las voces son importantes, nadie tiene que ser acallado, y que las libertades, sobre todo de la prensa, son fundamentos sustantivos del orden y del progreso de los pueblos, para tomar el logo de la bandera del país hermano. Así que la verdad ha sido una conversación magnífica, y si me permite una palabra poco académica, deliciosa, en términos de lo que han aportado, de sutilezas. No me extraña, tratándose de un analista como Javier Amadeo, y una profunda conocedora y amiga de todos nosotros como es Eleonora Gozman, a lo largo de todos estos años, con quien vivimos tantas luchas en términos de la democracia y la vigencia de ciertos valores que son la causa común, o creíamos que era la causa común, y creemos en última instancia que son de los dos países. Hago un voto de felicidad por todo el pueblo brasileño, por su bicentenario, porque vivan en paz y en progreso, y que realmente alcancen todos los objetivos que se fijen democráticamente, y que la amistad argentino-brasileña, brasileña-argentina siga siendo el norte de las políticas internacionales excelentes, pero con una prioridad. Para nosotros, la paz continental y la paz de Argentina y Brasil marcó un hito histórico que nos involucra a todos. Les quiero agradecer profundamente, darle un fuerte abrazo a los dos expositores, a quien coordina y modera siempre estos encuentros, Florencia Ventosa, un miembro muy destacado del instituto. Saludar y agradecer a Guillermo García, que estaba en el aeropuerto de San Pablo, tengo entendido, haciendo su espera para regresar al país, y que también intervino, lo mismo Weisman, lo mismo a Patricio de Giorgi, lo mismo Santiago, y a todos los que estuvieron presentes. A todos ustedes realmente un fuerte abrazo y feliz Día de Brasil. Muchísimas gracias. Sí, feliz Día de Brasil. Chao. Chao. Chao, Muchísimas gracias. gracias por todo.